Amigos de la esquina tx.com, los saluda Nayibe Molina. Bienvenidos a esta edición especial. En esta ocasión vamos a conversar con algunos invitados sobre varios temas, entre ellos lo más reciente en materia migratoria y lo que nos depara el 2026. ¿Será igual o peor que este 2025 para las familias inmigrantes? En temas de consumidor hablaremos de la temporada de invierno y los principales riesgos de manejar, además de conocer los diferentes tipos de coberturas de seguros de auto que necesitamos. Y además hablaremos de la fiesta del deporte más popular del mundo, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, que promete ser un mundial diferente. Pero antes iniciamos revisando un análisis publicado en laesquinatx.com que tiene que ver con los cambios de hábito de los consumidores justamente en esta temporada de fiesta decembrina. Según una reciente encuesta, muchos en Estados Unidos esperan recibir dinero en efectivo para cubrir parte de sus gastos de fin de año, $600 para ser más exacto. El informe indica que una mayoría expresa interés en recibir ayuda económica para cubrir servicios públicos, renta y deudas de tarjetas de crédito. Y para hablar de este tema, tenemos a un especialista experto en finanzas, quien radica en Chicago, y él es Ramiro Atristain, pero él también es autor de este libro, El dinero en tu vida. Bienvenido a la esquinatx.com. Bueno, gracias por invitarme, gracias por su atención. Ok, Ramiro, entrando en materia, ¿qué opinión le merece a usted este reportaje donde se señala que el dinero en efectivo se ha convertido en uno de los regalos quizás más importantes en esta temporada? ¿Ha cambiado de alguna manera, realmente ha cambiado el hábito de las personas que viven en Estados Unidos y por qué? No me sorprende, pero tiene mucho que ver con que hay un poco un cambio de actitud, ¿no? La actitud con respecto a que, si pienso en mis abuelos, por ejemplo, regalar dinero podría haber sido considerado un acto de frialdad, pero hoy en día es considerado un acto de conciencia financiera. Entonces, en mi opinión, refleja empatía, por supuesto, pragmatismo, y en realidad esto es un resultado de la adaptación a la realidad económica, ¿no? Y la estabilidad económica que sobre todas las cosas. Y entonces el reporte específicamente habla del cambio generacional, ¿no? Por ejemplo, con la generación, lo que conocemos como generación Z, comparado a los baby boomers o los millennials, hay cambio significativo. Creo que es un porcentaje de, digamos, si hoy en día los de generación Z, y tengo un hijo de esa generación, digamos que regalan como el 65% de sus regalos, prefieren hacerlo con dinero. Por esas razones que expliqué, es práctico, es fácil, no tienes que escoger, te ahorra tiempo, etc. Mientras que su abuelo o su padre estaría regalando recién entre los 59 y 60% a lo mucho, ¿no? Y eso hoy en día, porque si nos vamos al pasado, eso sería otra realidad. Y en Latinoamérica está también cambiando igual. Entonces es un pragmatismo. También quisiéramos conocer cuáles son los errores en los que solemos caer de alguna u otra manera para estas fechas, cuáles son los más recurrentes y cómo hacer para evitarlos. Bien, pues en esta época, creo yo, el mayor error financiero en la Navidad no es necesariamente celebrar, sobre todo los latinos somos buenos para eso, sino gastar, pero gastar sin plan. Entonces, en realidad esto implica tener un presupuesto para Navidad, implica tener un control del crédito o no usarlo si es posible, y pensar que enero, ¿no? Uno va, si no gasta de esa manera, va a tener el choque y toda esa alegría se va a pagar con estrés por los siguientes meses, sobre todo si se usan tarjetas de crédito. Yo no pienso que uno debe endeudarse para hacer regalos, ¿no? Entonces, para mí, va a lo que conocemos ya, gastar más de lo que se puede, o usar tarjetas de crédito, como dije, y sobre todo no considerar los gastos ocultos que existen, como, por ejemplo, los envíos, envolturas, no sé, comidas, viajes, hay tantas cosas. Otra cosa sería, por ejemplo, la presión social, ¿no? De que tienes que regalar porque hacen algo en la oficina o hacen algo en el trabajo, hacen algo en la casa, los parientes, lo que sea. Y lo peor de todo, lo de hacer compras compulsivas, ¿no? Ese es otro tema. Y eso es fácil. Uno va a un centro comercial
Y bueno, aquí hay una rebaja, uy, esto está más barato de lo que pensaba. Bueno, espérate a enero, va a estar incluso más barato. O realmente lo necesitas, no. Y en fin, pero en resumidas cuentas, yo no me endeudaría o aconsejaría nunca endeudarse para esto. Y hablando precisamente de esta, tu obra, quisiéramos conocer un poquito acerca de ese capítulo, tus gastos y tu salvavidas. ¿Quisieras, por favor, explicarnos acerca de qué se trata este salvavidas? Bueno, para mí, y por eso incluí todo un capítulo a este tema, es el tema de los gastos y el salvavidas, y yo le llamo así, y mucha gente podrá verlo de esa manera, pero en realidad me estoy refiriendo al salvavidas financiero, que es más hablar de dignidad, ¿no? O sea, no es un lujo, estamos hablando de tener liquidez, de tener un fondo de emergencia que te impida que un imprevisto se convierta en una crisis. Para mí, ese es el principio. Entonces, la cuestión es, ¿qué haces, no? Pensar, ¿qué es lo que ya tienes? Tienes un fondo de emergencia, eso es lo primero que uno debería tener. Si ahorras, si inviertes o pones dinero a un lado, eso es lo primero que deberías hacer. Yo recuerdo mi abuela ponía dinero en sobres. Entonces, no sé si tendría un sobre para emergencias, pero probablemente sí, porque ella administraba las finanzas de la casa muy bien. Tenía el sobre para esto, el sobre para el otro. Hoy en día se puede hacer con aplicaciones muchas de esas cosas. Pero lo mejor de todo, que esto te reduce el estrés y la ansiedad que las finanzas pueden causar, sobre todo en esta época. Y como dije, así no tienes que endeudarte. Cuando por ejemplo, hay una eventualidad o un accidente o algo que tienes que resolver, ¿no? Y esto, en mi opinión, es la base mínima de seguridad financiera o para construir tu seguridad financiera. Si no, estás financieramente vulnerable todo el tiempo. El libro es en realidad una síntesis de consejos porque tenía más, pero reducía un número viable como para llevar el libro y poderlo leer y decir, esto es práctico, esto me puede servir, ¿qué tal si lo aplico? Pero la primera parte es entender nuestra relación con el dinero, entender por qué tendemos a tener ansiedad y es más, las estadísticas muestran que la mayoría de la gente anda con ansiedad financiera. Entonces, quiere decir, en mi opinión, que no tenemos una buena relación con el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender de dónde viene eso, cómo nos criaron, cuáles fueron las historias de nuestro pasado, de nuestra niñez, porque eso se van mostrando en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, al entender eso, el siguiente paso es algunos consejos, porque en realidad hay que entender el sistema financiero, que tiene muchas oportunidades, muchos instrumentos financieros. Entonces, para mí es una cuestión de esos consejos en un librito que te pueda ayudar, pero también ciertos principios, como por ejemplo el principio de pagarte primero. Trabajamos para pagar todo, la hipoteca, la electricidad, etcétera, todo. Y al final, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos pagamos nosotros? Pues yo empezaría por pagarse primero. Empieza con lo mínimo, con lo que sea, pero empiezas a construir. Y 5, 10, 20, $50 en un mes, al fin de año, esos pueden ser $1,000, 1,200. Ahí está tu fondo de emergencia. Empiezas a cubrir las cosas básicas. Y así tengo otros principios que hablan con respecto a esos temas para mejorar tu relación con el dinero y realmente lograr cierto o el que quieras de nivel financiero. Yo le llamo bienestar financiero. Entonces, cada uno de estos. Y hay ciertas cosas que hay que entender. Por ejemplo, el interés compuesto nos afecta a todos y si no lo conocemos, pues vivimos en la ignorancia de qué significa y por qué las tarjetas, sus balances aumentan tan rápido o por qué las hipotecas X o Z, ¿no? Del crédito o también sobre invertir. Entonces, cosas prácticas que te puedan ayudar. Para mí, la motivación fue un poco la gente joven con la que lidiaba en la universidad, pero también que me di cuenta que los latinos en particular tendemos a tener una relación un poco distinta a otros grupos. Entonces, creo que nos podría ayudar entender mejor en lo que tenemos que lidiar con respecto a la parte financiera en nuestras vidas, que es de día a día, cada día. Tomando en cuenta que enero y los meses subsiguientes son un poco lentos en materia económica, ¿cómo o cuáles son las recomendaciones para que las personas no entren en un estrés financiero y no se gaste de más en estas fechas? ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Lo primero que tienes que hacer es una lista. Y si no te gusta hacer un presupuesto, por lo menos haz una lista para que definas cuánto voy a gastar en esto, ¿no? Lo otro es separar el dinero para lo que son necesidades y deseos, por supuesto, porque quieres regalarle a todo el mundo todo,
pero no es viable. Entonces, si tienes eso, podrías en cierta manera poder a tener control sobre esta temporada donde el dinero y el gasto tiende a despilfarrarse. Y mejor, ¿por qué no gastar en cosas que no necesariamente sean materiales? Hay cosas que no cuestan tanto, que no son materiales, ¿no? Experiencias, un álbum de fotos, no sé, una receta. Una cosa que me gusta en la comunidad hispano-latina tendemos a gastar en Navidad más en comida que en nada. Y debe ser porque, por supuesto, participamos en muchos eventos, fiestas familiares y demás. Y eso es una mejor experiencia que simplemente regalos, porque a nuestros seres más pequeños les brinda una experiencia, una memoria que se va a quedar para el resto de su vida, comparado a un juguetito que de repente en un mes o dos ya ni lo tocan, ¿no? Entonces creo que es un estilo de cómo manejas tu vida y que esto no se convierta en no sé, una época de consumismo. Bien, muchísimas gracias Ramiro por toda esta información tan valiosa para nuestra comunidad latina. Queremos decirle a ustedes amigos que un excelente regalo de fin de año para todos nosotros es este libro que se encuentra disponible en Amazon, El dinero en tu vida de Ramiro Atristain Carrión. Está bastante accesible, además tiene datos muy importantes para que todos de alguna manera entremos en esa onda de ahorrar y manejar mejor nuestras finanzas. Ramiro, nosotros te invitamos para que en el próximo año nos acompañes más aún en la esquina tx.com, porque en materia financiera necesitamos definitivamente de expertos como tú para que nos acompañen y nosotros podamos tener una vida más holgada, más tranquila en este país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes y ojalá este mensaje de que tu relación con el dinero puede mejorar y puedes tú controlas tu bienestar financiero. Ojalá eso te ayude. Nosotros regresamos después de este breve anuncio. Muchos de nuestros recuerdos más preciados se crean en la escuela. Sin embargo, para niños con labio y paladar hendido como Victoria, el aula puede ser sinónimo de miedo y aislamiento. Todo cambió a partir de una cirugía que transformó su vida y que fue posible gracias a Smile Train. Smile Train brinda cirugías de labio y paladar hendido y otros cuidados integrales de manera gratuita. Ayudemos a que cada niño entre al aula con confianza. Visite smiletrain.org/aprende. Gracias por seguir con nosotros. En las últimas semanas, en materia migratoria, se han realizado algunos cambios importantes que tienen repercusión en nuestra comunidad. Desde el fin del programa de reunificación familiar, algunos mensajes enviados directamente a inmigrantes, entre otros temas. Hoy nos acompaña el abogado de inmigración Baldomero Garza. Gracias por estar con nosotros en la esquina tx.com. Hace pocos días, Tom Homans, conocido como el zar de la frontera, hizo un llamado a las personas indocumentadas para que regresen a casa. ¿Cuál es el análisis que puede hacer usted con respecto a este comentario? Pues legalmente, en esa manera, es para las personas que están en los Estados Unidos que no llegaron con inspección o con permiso de estar aquí. Como te digo, tienen el derecho de pelear sus causas en la corte si tienen temor de regresar a su país con un asilo o dependiendo qué otro programa pueda calificar para eso. Ahorita con estas personas, con la administración que está, tú sabes, quieren salir, hacer el papel de la persona más mala y que yo ordeno, yo hablo, yo digo y me tienen que hacer caso. Y tú sabes, en la opinión de uno acá trabajando todos los días, aquí estamos, aquí vamos a seguir trabajando, educando a nuestros hijos y salemos adelante, primero Dios. Ahora, también han hablado acerca del fin del programa de reunificación familiar. ¿Cuál es la implicación que tiene para las personas que de alguna manera esperaban y estaban tratando de obtener ese beneficio? El beneficio de eso es donde una persona que estaba aquí pide a familiares o sus familiares de otro país y pueden arreglar y se vienen a los Estados Unidos. Ese programa existía para grupos, los cubanos, otros grupos también de otros países, pero el gobierno aquí, la administración aquí siempre sigue con la misma cosa. El mismo tema de seguridad y que están echando mentiras y que están metiendo criminal. No lo sacas de ahí. Por eso ahora salieron que ese programa ya se terminó.
Para las personas que están en proceso va a seguir, pero para aplicaciones nuevas y todo eso, ya, si ya el programa se acabó en tal fecha, ya no puedes meter aplicaciones para eso. Pero el tema o la idea de estas personas es llegar al punto donde nadie entra a los Estados Unidos, que nadie que está aquí sin permiso se regresa a su país o los echan a su país. Porque, como te digo, este hombre prometió que iba a sacar a todo el mundo y es lo que están haciendo. Y ahorita están violando leyes en cualquier manera, en las cortes, en la calle, en las check-ins. Si tú estás haciendo el programa, tú estás siguiendo el programa que te dijeron, a ti te dijeron, preséntate cada año, tú te presentas y cuando te presentas te meten para adentro y ya no sales. Cambiaron las leyes para las fianzas y todo eso. Por eso, este programa que está en acción es algo que ellos planearon entre los 4 años que no estaba este hombre en la Casa Blanca. Estaban sentados ahí platicando cómo le hacemos así, cómo le hacemos allá, cómo le cerramos las puertas a los inmigrantes aquí para que ponerles presión para que se vayan para su país. Y ese es el programa que tienen. Pero una de las cosas que no entienden es que las personas que vienen huyendo de sus países, aquí no se va a poner tan difícil que veas que vaya a ser peor de tu país. Por eso, si vienes de un país donde estás sufriendo y está muy mala la cosa política o lo que sea, cuando vienes aquí en que no te den permiso de trabajo, en que, tú sabes, te anden vigilando, es más mejor de tu país. Por eso, pensando que si le cerramos las puertas con el permiso de trabajo y no los dejamos trabajar y todo eso, tú sabes, la gente le va a buscar la manera de sacar el pan de cada día. Y como te digo, aquí estamos y no nos vamos. Abogado, ya para finalizar, quisiera por favor que nos comentara acerca de esta, si bien ha sido bastante difícil la situación de los inmigrantes en este país, los que de alguna manera quieren estar legales, mantener su estatus aquí, que son personas trabajadoras, son personas que vienen a salir adelante. ¿Cuál es el escenario para el 2026 y sus recomendaciones ya finalmente para las personas que están en este proceso viviendo en Estados Unidos justamente en este momento histórico? La cuestión del 26 es, si tú piensas que está mal ahorita, esto no es nada. Esto es el principio y la continuación de la guerra en contra del hispano, especialmente el inmigrante. Y esto no se va a poner mejor. Ahorita tienen 40,000 personas detenidos que no pueden salir con fianza y quieren subir la capacidad a 100,000 personas. Y por eso en este año que viene, se va a poner más difícil, van a agarrar más gente, los van a tener detenidos y como te digo, mucha de la gente va a decir, mejor me voy. Y tú sabes, hay programas de salida voluntaria, hay programas de salida voluntaria cuando estás detenido. Y la cuestión de eso es el mensaje para la comunidad. Si tienes un programa migratorio ahorita en proceso, habla con tu abogado y de veras tienen una conversación franca y clara en qué son tus opciones legalmente y después con tu familia tenga una conversación en qué vamos a hacer. Si agarran mamá o agarran papá, ¿qué va a pasar con el resto de la familia? ¿Y qué vamos a hacer con las propiedades, con los carros, las casas, los niños? Pues eso es preparación. Tienes que estar listo para lo que viene. Y para lo que viene no va a ser de recibir beneficios. Te van a seguir negando los beneficios. Ya están cortando el tiempo de los permisos de trabajo de 5 años, otra vez a 1 año y medio. Y antes que tenías una extensión cuando metías el permiso de trabajo, como te digo, ya no te dan la extensión. Si se vence, no tienes extensión. Y por eso, entre más y más y más van cerrando las puertas para los beneficios de las personas que antes andaban libres y haciendo su vida apoyando este país. Ahora, como te digo, tenemos 40,000 personas detenidos que no están pagando renta, pagando casas, carros, trabajando, haciendo dinero y eso le va a afectar al país económicamente. Bien, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidos en nombre de todo el equipo de la esquina tx.com al abogado Baldomero Garza y muy pendientes entonces de estas recomendaciones que él diera durante esta entrevista. Muchísimas gracias, abogado. Ándele a usted, gracias por todo.
El invierno ya se acerca y las condiciones climatológicas hacen que sea bastante complicado manejar y muy peligroso, pero para hablar de este tema nos enlazamos con Lorna Camacho, quien es portavoz del Departamento de Seguros de Texas. Con ella vamos a hablar acerca de este y otros temas. Lorna, bienvenida. Entramos de una vez en materia y es precisamente hablamos de este tema porque ya el frío se siente y las carreteras comienzan de repente a tornarse un poquito peligrosas para las personas que manejamos. Específicamente en Texas es muy importante este tipo de detalle porque recuerde que aunque el cielo se vea despejado, si hay temperaturas congelantes puede haber hielo negro en los puentes y elevados de nuestra zona. Y como en Texas, en la autopista uno debe de ir a 70 o 80 millas por hora, es importante que usted tome ciertos consejos en consideración para poder evitar tener un choque o sufrir daños en su auto debido al clima. Y uno de ellos es bajar la velocidad un poco, unas cuantas millas por hora para que pueda evitar este tipo de situaciones. Ahora, muchas personas creen que teniendo un seguro básico es suficiente. ¿Pudiéramos especificar acerca de estas pólizas? ¿Cómo pudiéramos nosotros estar cubiertos o protegidos en caso de tener algún imprevisto en carretera? Ok, hay la cobertura que todo el mundo debe tener en Texas es la cobertura de responsabilidad civil y esta es la cobertura que cubre los daños que usted le cause a otra persona. También es importante tener la cobertura amplia o como se le dice en inglés, full coverage. Es la cobertura que va a cubrir otras cosas que no estén relacionadas con un choque. Por ejemplo, su auto se inunda, un árbol le cae encima, etcétera. También es importante verificar que usted tenga la cobertura de conductores sin seguro o con seguro insuficiente. Y esta es la cobertura que nos ayuda en caso de que una persona no choque y se vaya a la fuga. Cambiando un poquito el tema y ya pasándonos un poco a la parte de la economía, que la entrega de alimentos o este tipo de trabajos que realizan algunas personas se ha convertido en una opción. Pero, ¿por qué es importante? ¿O es importante que una persona que trabaje con su vehículo trabajando de delivery o en algunas de estas empresas de entrega de alimentos tengan algún tipo de cobertura especial? O quizás, ¿cómo pudiéramos nosotros explicar eso? Definitivamente, si usted va a trabajar, usted va a hacer entregas a domicilio, es importante que usted le notifique a su compañía de seguro que usted trabaja usando su auto, porque dependiendo de cuántas millas usted maneje diariamente, ellos le pueden hacer un estimado para dejarle saber si la cobertura que tiene es suficiente o si necesita cobertura adicional. Pero es algo que definitivamente tiene que hablar con su agente para determinar cuál es la mejor opción para usted. Finalmente, Lorna, quisiera que nos dieras un llamado a las personas que tienen vehículos y también, pues, obviamente, tienen seguro y no tienen seguro de autos. ¿Cuál es su llamado para esta temporada de invierno acá en Texas? Bueno, recuerde que usted siempre tiene que prepararse con anticipación para las diferentes temporadas y los cambios drásticos de clima que hay en Texas. No espere hasta último minuto, para comprar anticongelante o para comprar un raspador de hielo para tenerlo disponible. Y recuerde que usted también tiene que tener un kit de emergencia en su auto en caso de que se quede varado en la autopista. Es importante añadir agua, cables de arranque, linternas y si usted está en problemas o tiene un accidente o se queda varado, es importante que usted se vaya a la marginal donde está el área del césped, prenda sus luces de emergencia y deje su carro en marcha hasta que puedan venir a socorrerle. Bien, muchísimas gracias a Lorna Camacho, quien es portavoz del Departamento de Seguro de Texas, por responder estas preguntas tan importantes, porque justamente estamos en una temporada donde debemos cuidarnos muchísimo más las personas que tenemos vehículo y manejamos en Texas. De esta manera nosotros enlazamos y vamos a ver un trabajo especial con la unidad de investigación de la esquina TX.com.
Detuvieron a mis 2 niños, a mi esposo y a mí, pero a mí me dieron chance 1 mes para sacarle el pasaporte a mi bebé, para deportarme. Con autoridades de ICE que vienen buscando a alguien que tiene una orden de deportación y luego se están llevando a otras personas que nada tienen que ver. Es muy probable que de las propiedades que ves, el 85% sean por gentes que detuvo migración, ya se decidieron ir o abandonar la propiedad. Pero como quiera me duele. Me duele que me hayan separado de mi hijo sin ninguna razón. Hay mucho miedo en la comunidad. Si crees haber sido víctima de fraude o tienes algún tema que investigar, puedes comunicarte con nosotros al 832-940-9929 o escribirnos a quejas@laesquinatx.com. Aquí te explicamos. Cuando yo entregué mi dinero, que fueron $5,000, que entregué yo sin pensar lo que iba a pasar. Nunca me imaginé que me iban a hacer este fraude. Preséntanos tu caso. Es el segmento de La Esquina TX donde se exponen las historias de inmigrantes que viven momentos complicados. Yo invertí según con la esperanza de que el mes de diciembre, según yo iba a recibir intereses, como me dijeron ellos. De aquellas personas que por encontrarse en desventaja son víctimas de fraude y estafas. Y hasta el día de hoy, ahora nunca recibí nada. Ella era la que recibía nuestro dinero. Que por desconocimiento del idioma o de las leyes que rigen su entorno caen víctimas de extorsión. Porque igual como yo, otro puede caer también, pensando que va a invertir, que va a sacar un dinerito extra. Y no, esas empresas se roban todo, no recuperan nada. Me siento como desesperada, angustiada. Son muchas cosas. Desde que se puso en marcha Preséntanos tu caso, La Esquina TX ha ayudado a decenas de familias a recuperar su dinero o inversión. A nosotros nos recomendaron con ellos y rápidamente pues siguieron nuestro caso, nos apoyaron. Ahí está como lo dejaron. Comunícate con nosotros. Preséntanos tu caso de laesquinatx.com. Periodismo independiente, transparente, responsable. Presidenta Sheinbaum, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande de la historia y México hará historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo. Gracias. Bien, ahí tenían ustedes las imágenes de Gianni Infantino, quien es presidente de la FIFA durante la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Pero para hablar de este tema tan importante que tiene a todo el mundo con la vista para este lado, tenemos nada más y nada menos que a Laura Gómez, quien es periodista deportiva. Ella va a analizar acerca de esta Copa del Mundo y qué podemos esperar dentro y fuera de la cancha. Le damos paso a esta entrevista con la periodista colega Laura, que de verdad fuera de cámara estábamos felicitándola y de verdad admirando muchísimo el trabajo que ella viene realizando desde hace algún tiempo, porque de verdad tú tienes que contarnos de inmediato, Laura, ¿cómo es esa experiencia? Periodista, deportiva, especialista en deporte, obviamente, latina, y además de eso trabajas para diferentes medios de comunicación. Cuéntanos, Laura, bienvenida a laesquinatx.com. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y por darnos un espacio para hablar de lo que tanto me ha gustado, ¿no? Que ya, como mencionaste, llevo ya casi más de
¿qué día estaba pensando yo? Dijo, wow, yo más de 15 años ya cubriendo deportes, más que todo me he dedicado en los últimos años a fútbol y más a fútbol femenino, pero pues tengo que salirme del retiro del fútbol de hombres para hablar de esta gran fiesta, ¿no? De que es el mundial que va a estar acá en nuestra casa, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante y qué bueno poder ser parte de eso. Precisamente entrando ya en materia de este mundial, Laura, quisiera que nos explicaras, por favor, acerca de las diferencias que va a tener esta copa en comparación con otras, en qué se diferencia una a la otra. Bueno, primero que todo, es la primera vez que van a hacer cambiar de 32 equipos a 48 equipos. Entonces, van a ser muchos más los países los que van a participar. Hablando simplemente de los grupos, antes era un número de grupos menor y ahora es un número de grupo más grande. Entonces, para mí me parece muy interesante, ¿no? Porque bien sabemos que quizás equipos que nunca han llegado a un mundial, llegan a su primer mundial, equipos pequeños, de países pequeños quizás, y que el fútbol de pronto no es su deporte favorito o el más popular. Entonces, mucha gente dice, no, pero va a bajarle el nivel al fútbol, va a quitarle la atención a los que de verdad saben jugar fútbol y cosas así. Pero a mí me encanta porque creo que es la plataforma perfecta para encontrar jugadores de otros países, encontrar talentos de otros países y darle la oportunidad de países que están creciendo en el fútbol, poder llegar a otros niveles y quizás encontrar nueva ayuda para seguir fomentando el fútbol en sus países. Entonces, a mí me parece muy buena idea. Vamos a ver qué tan complicado va a ser porque todo se va a alargar. Pero me parece en sí una buena idea para los equipos, como menciono, que quizás nunca han tenido la oportunidad de llegar y la primera vez que llegan, me parece muy buena idea. Ahora, Laura, tomando en cuenta esto de los talentos y de los jugadores de renombre, justamente en esta copa quizás algunos llegan al final de su carrera, pudiéramos decir quiénes son y qué se puede esperar con respecto a esta copa y precisamente el final de esas carreras. Bueno, pues los que siempre, los que han estado dominando hace años, pues obviamente tenemos que hablar de el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, ¿no? Ellos son los dos que todo el mundo está tramado y con ganas de ir a verlos porque obviamente ya tienen su edad, ¿no? Cristiano Ronaldo tiene 41, creo que Messi un poquito menos, entonces para ellos creo que va a ser su último mundial. De pronto nos sorprendan porque tienen un físico impresionante. Podemos ver también cómo Cristiano Ronaldo es súper estricto en la forma que come, en todos los ejercicios que hace y obviamente podemos ver el nivel de ellos que aunque la edad no me parece mucho, ¿no? 40 años no es nada, pero el fútbol no perdona y el cuerpo se va cansando, pero ellos tienen mucho nivel, o sea, hay muchachos que están más jóvenes que ellos y no están al nivel de ellos, así que algunas veces creo que la edad puede ser algo mental, pero esos son los dos nombres más grandes que la gente ahorita está enfocado en verlos porque pueden estar viendo el final de una era muy importante de estos dos rivales, ¿no? Así es, 40 años no es nada, 46 tampoco. Pero nada, eso no es nada. Quisiera que por favor nos comentaras ya para finalizar, Laura, y queremos agradecer de antemano tu participación en esta edición especial de la esquina tx.com. ¿Qué historias humanas pudieran resaltar en este mundial? ¿Qué hará memorable, según tu visión como mujer, como periodista deportiva, este evento de connotación internacional? Bueno, yo siempre he sido muy partidaria y siempre he sido muy vocal también de que las mujeres han sido parte esencial para el fútbol, especialmente, digamos, aquí en Estados Unidos, porque es donde yo vivo. Y algunas veces creo que no las toman en cuenta. Creo que hemos hecho un trabajo silencioso que algunas veces no toman en cuenta quizás a las mujeres y también medios pequeños. Creo que es importante que la audiencia apoye a medios locales, a medios que tienen minorías, latinos, entre otros, porque creo que esas historias son las que cuentan y muchas veces cuando los medios son un poco más grandes no tienen el tiempo quizás de ir a buscar esas historias que nosotros podemos buscar. Entonces, como siempre, creo que las mujeres han sido y serán parte esencial de eso. Acá han ayudado mucho a crecer la MLS, la NWSL, que es la Liga Profesional de Mujeres. Y no va a ser diferente para este mundial. Entonces yo creo que hay que enfocarnos mucho también en ver las diferentes perspectivas de los periodistas latinas también que tenemos aquí en Estados Unidos.
Bien, queremos agradecerte, Laura, por tu participación. De verdad, estamos muy contentos en nombre de todo el pequeño, gran equipo de la esquinatx.com de tenerte y de contarte como amiga de esta casa, de esta familia, y enviarte un abrazo y todas las felicitaciones del mundo y a prepararse porque viene una copa muy importante donde seguro tu trabajo va a ser muy necesitado para la ocasión. No, sí, quiero agradecer y también que estemos pendientes de, obviamente, los latinos, que formamos una parte muy grande de Estados Unidos y sabemos que ha sido un año difícil para muchos de nuestra comunidad, entonces tenemos que estar felices de que somos parte de esto y se nota otra vez que el ambiente, vamos a ponerlo los latinos como siempre en el fútbol. En nombre del equipo de la esquinatx.com queremos desearles en estas fiestas de fin de año mucha felicidad. Esperamos contar con ustedes para el próximo año para que sigamos juntos. Muchas gracias.